Bien, entonces seguimos con las partes que van en la memoria de cálculo hidráulico. Ya saben las especificaciones técnicas de los materiales que se va a utilizar. Determinación del periodo de bombeo y la determinación de la carga dinámica o altura total, que no es más que la sumatoria de todas las cargas de succión más la carga de impulsión, ¿no? Va a ser igual a la siguiente fórmula: la altura dinámica o altura de bombeo va a ser igual a la carga de succión en metros más la carga de impulsión en metros. Total unidad vamos a tener en metros, ¿no? Porque estamos hablando de alturas. Siguiente fórmula es la carga de succión, que está dado por la diferencia de elevación entre el eje de la bomba y el nivel mínimo del agua en la fuente o en la captación, lo cual va afectado de por sí de la pérdida de carga en la succión, ¿no? Tiene la siguiente fórmula: la altura de succión va a ser igual a la altura del eje sobre la bomba más la pérdida de carga en la succión, ¿no? Y debe considerarse que esta carga está limitada por el NPCH, ¿no? Que además debe existir un sumergimiento mínimo de la tubería en el agua. Donde vamos a encontrar esto? El catálogo del proveedor, ¿no? Nos va a decir cuál es el sumergimiento mínimo, y eso tiene que ir en los planos también. Ese pequeño sumergimiento, esa pequeña altura, tiene que especificarse en los planos. Y también el NPCH, que es el siguiente criterio. Ahí está, el NPCH. ¿Qué es el NPCH? ¿Qué es lo que queremos evitar? Que son las burbujas de vapor que se forman dentro, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el agua fluye a través de la bomba, la presión en la entrada y en la tubería de succión tiende a disminuir debido a las altas velocidades de flujo, ¿no? Entonces, si la reducción va más allá de la presión de vapor, se va a producir este proceso de vaporización, y cuando se produce ello, se forman burbujas de vapor por encima del espejo de líquido, ¿no? Por el seno. Entonces, lo que hacemos es calcular la succión neta positiva, que es la diferencia entre la presión existente entre la entrada de la bomba y la presión del vapor del líquido que se bombea, ¿no? A esta diferencia se la llama, es la necesaria para evitar la cavitación. Entonces, este NPCH ya los fabricantes lo tienen calculado, allá inclusive tienen un software, ¿no? La empresa Grundfos, ¿no? Que es el fabricante universal, tiene ya calculado ese NPCH para cada bomba, ¿no? Entonces, cuando compremos la bomba, ellos nos van a dar los gráficos con qué NPCH se tiene que trabajar. Entonces, el NPCH está en función del diseño de fábrica de la bomba. Entonces, por eso tenemos que pedir al fabricante. Su valor está determinado experimentalmente y es proporcionado por el fabricante. El NPCH requerido corresponde a la carga mínima que se necesita o que necesita la bomba para mantener un funcionamiento estable. Quiere decir, para que no se produzcan estas burbujas de vapor y de esta manera evitemos la cavitación. ¿Cómo hallamos esto? El NPCH disponible está en función del sistema de succión de la bomba y se calcula de esta manera. El NPCH disponible es igual a la altura, la presión atmosférica menos la presión de vapor más la altura estática de succión más la pérdida de carga por fricción en los accesorios y en las tuberías. Luego de hallado este valor, tenemos que perdón, comprobarla, ¿no? El NPCH disponible tiene que ser mayor al NPCH requerido. Bien, esto lo vamos a ver en el Excel. Ahora seguimos. ¿Qué fórmula más necesitamos para la captación de pozo? La altura dinámica total. Bien, que no es más que la sumatoria de todas las alturas, desde la aspiración, succión, impulsión, y la altura geométrica, que quiere decir la altura topográfica.
¿no? Entonces acá está la teoría, un poco en resumen, el conjunto elevador motor bomba deberá vencer la diferencia de nivel entre el pozo o galería filtrante de reservorio más las pérdidas de carga en todo el trayecto. Por eso es que también sumamos las pérdidas de carga, la presión de salida, que es igual a la altura geométrica más las pérdidas de carga total más la presión de salida. Y la altura geométrica va a ser igual a la altura de descarga por la altura del nivel superior con relación al eje de la bomba más la altura de aspiración o succión. Bien, entonces vamos a ir ahora al Excel. Pues ya no lo he colocado acá porque sería colocar doblemente, si ya les voy a enviar también el Excel. Vamos a utilizar la fórmula de Hazen-Williams para hallar, muy conocida para hallar las pérdidas de carga, y esos van a depender del tipo de material. También tenemos el catálogo de la bomba, que para este caso vamos a utilizar una electrobomba sumergible, y los planos, tanto en planta como en corte. Bien, entonces ahora voy a proyectarles lo que es la hoja de cálculo. Bien, ¿se logra visualizar la hoja de cálculo? Sí, ingeniera. Ok, entonces tenemos cálculo del pozo, el diámetro de la línea de impulsión y finalmente la potencia de la bomba, en ese orden. Tenemos un caudal máximo diario de 0.50 litros por segundo, número de horas de bombeo que vamos a considerar para este caso de 12 horas, y vamos a hallar de esta manera el caudal de bombeo. ¿Con qué fórmula? También está aquí, pero también está en las diapositivas que les he explicado. El caudal de bombeo es igual al caudal máximo diario por 24 sobre el número de horas de bombeo. Entonces reemplazamos los valores y nos va a salir un caudal de bombeo de 1 litro por segundo. ¿Ven? Ya están con fórmula. Entonces la cota de succión para este caso va a ser de 50 metros sobre el nivel del mar. La cota de llegada hasta el punto de captación de 140 metros sobre el nivel del mar. La cota de nivel estático de 90, nivel dinámico de 50, igualmente las alturas estático dinámico de 10 y 50, el espesor del acuífero de 40, la altura de succión y los coeficientes de Hazen-Williams de acuerdo a las tuberías que estemos utilizando. Si es de PVC va a ser de 150, si es de fierro galvanizado va a ser de 120. La longitud de la tubería de impulsión va a ser de 380. La longitud de la tubería del árbol del pozo al reservorio, ¿no? En la parte de la caseta va a ser de 50 metros. La longitud de tubería de la caseta y reservorio va a ser de 20 metros. Y la presión de salida, que casi siempre se considera 2 metros en todos los diseños. Entonces, para el examen final, igual, así como les ha venido en el examen parcial, una parte del diseño
de la captación de manantial de ladera, de igual manera vendrá alguna parte del diseño del pozo, no todo porque es largo, pero sí una parte, ¿no? Entonces, después calculamos el diámetro del pozo y aquí vamos a calcular el diámetro de la tubería ranurada y el diámetro de la tubería lisa. Tenemos el cálculo del diámetro del ADM, vamos a hallarlo con esta fórmula, que es el espacio que se debe dejar para que la electrobomba sumergible trabaje holgadamente. ¿Dónde vamos a conseguir esta información? Del mismo catálogo de la tubería. Entonces ya tenemos que ir seleccionando qué tipo de bomba vamos a utilizar. Entonces, para este caso va a ser de 6 pulgadas. Y el cálculo del diámetro de electrobomba sumergible que se obtiene al seleccionar la curva del diseño de la bomba que nos va a dar el proveedor, y esto a su vez se hace en función al caudal del diseño del pozo, pero en galones por minuto, ¿no? Casi siempre va a ser en galones por minuto y nosotros tenemos en litros por segundo, entonces lo que se hace es transformación. Hay que transformar y para eso usamos el valor de 15,85. Entonces tenemos el caudal de bombeo que hemos hallado líneas arriba, aquí, que es de 1 litro por segundo, y multiplicamos por 15,85 y ya está multiplicado por acá y resultó 1 por 15,85 galones por minuto. Entonces en el gráfico se observa que para el caudal se requiere el diámetro de la bomba, de la electrobomba de 6 pulgadas con 3.500 revoluciones por minuto de acero inoxidable. En nuestro caso se considera PVC, que estamos buscando, que es de 6 pulgadas. Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a sumar tanto el diámetro del electrobomba sumergible, ¿no? Sumamos los dos y tenemos de 12, es igual a 12 pulgadas. Entonces, este diámetro de 12 pulgadas va a coincidir con el diámetro del sedazo. Pueden ser iguales o puede ser mayor, ¿no? Entonces, el diámetro del ADM nos va a quedar de 12 pulgadas. Pero también vamos a hallar un diámetro de contra ADM y el diámetro del filtro de grava, que va a ir 3 pulgadas a cada lado. Entonces, sumando van a ser 6 pulgadas. Y al final sumamos las pulgadas del filtro más las pulgadas del ADM. 12 más 6 es igual a 18. También vamos a considerar una cementación que no es más que el proceso para que fije una tubería a las paredes de un pozo, ¿no? Empleando una lechada de cemento. Entonces, eso también vamos a considerar 2 pulgadas por lado. Entonces, tenemos 2 más 2, 4 pulgadas para cada lado y vamos a sumar 18 más 4, vamos a tener un total de 22 pulgadas. Entonces, teniendo un caudal de bombeo allá líneas arriba de 1 litro por segundo, tenemos el espesor del acuífero, que también es dato. Tenemos la velocidad máxima permeable a la entrada del sedazo o tubería ranurada, lo van a encontrar para evitar la turbulencia. Entonces podemos aplicar, teniendo estos factores, la ecuación de la continuidad, muy conocida, la ecuación de continuidad, que es igual, caudal es igual a velocidad por área. Entonces simplemente para hallar el área dividimos, ¿no? Ahí tenemos un valor de 0,033 metros cuadrados. Entonces hallamos el área de infiltración, hallando esta fórmula, que es el área requerida sobre el espesor del acuífero. Entonces dividimos y nos sale un valor de 0,001 metro cuadrado sobre metro lineal. Si queremos llevar a centímetros, simplemente lo dividimos, ¿no? Entre 10.000. Es transformación. Entonces ahora este valor tenemos que comprobarlo aquí en el catálogo del EMSA para este caso, ¿no? Tenemos que comprobarlo con este catálogo. Entonces buscamos para una abertura ranurada de 1 milímetro, tendremos un área de infiltración en la canastilla vertical. En este caso tomaremos un diámetro de 12 pulgadas, ya que en nuestro caso ADM antes calculado fue de 12, ¿no? Entonces, para esa abertura de 1 milímetro tenemos 391.
Entonces tenemos el diámetro del sedazo, 12 pulgadas de la tubería ranurada, el espesor de un cuarto, ¿no? Un cuarto, el peso por metro lineal de 42.8, aquí está en el catálogo, número de ranura 752, área de infiltración 391 para 1 milímetro. Bien, entonces vemos que el diámetro del sedazo va a ser mayor o igual al diámetro del ADM, entonces ponemos OK, entonces con ello hemos calculado finalmente esos dos diámetros. Luego calculamos en el paso 3 el cálculo del diámetro de la línea de impulsión y para eso hallamos con la fórmula muy conocida de Bresser, ¿no? Una fórmula muy usada para, para calcular el diámetro de la línea de impulsión. Van a encontrarlo en todos los textos, la fórmula de Bresser. Esa es su fórmula general. En algunos textos la van a encontrar ya dividido, ya inclusive de forma lineal, ya, ¿no? Con los valores. Bueno, si es raíz cuadrada, ya lo elevan a la 1,5. Entonces, hay fórmulas más simplificadas, pero esta vez vamos a utilizar esta fórmula, que es lo mismo, tanto para diámetro teórico máximo como para diámetro teórico económico. Entonces vamos a hallar el diámetro teórico máximo. Tenemos todos los datos, tenemos número de horas, tenemos caudal de bombeo, podemos hallar, ¿no? Los diámetros. Entonces reemplazamos todos nuestros datos y vamos a tener 35 milímetros de diámetro teórico máximo, de diámetro teórico económico. Reemplazamos, ¿no? Miren, ya está relacionando los datos de la parte de arriba. Y siempre que querramos valores enteros, hay que colocar la función redondear. Bien, entonces tenemos de 36 milímetros. Entonces estos son los diámetros teóricos. Estos diámetros no van dentro del desarrollo del expediente técnico, ni en los planos, ni en las especificaciones. No van. El diámetro que va siempre es el diámetro comercial, ¿no? Hace poco he revisado uno de los expedientes y justo he observado esto porque habían hecho los planos con este diámetro, ¿no? Ese diámetro no va, tengan en cuenta, siempre se realiza con el diámetro comercial asumido. Entonces, en este caso se ha considerado 43.40. Entonces, primero tienen que saber qué tipo de tubería van a poner y en eso buscar, ir al catálogo y buscar los diámetros, ¿no? ¿Cuánto les ha salido? Entonces, busco diámetro 35, 36, no hay, hay de 38 y hay de 43.40. Entonces, para este caso vamos a asumir 43.40 milímetros. Hallados los diámetros por la fórmula de Bresser, podemos seleccionar ya el equipo de bombeo. Tenemos caudal, tenemos longitud. Nos faltaría hallar las pérdidas de carga por fricción, que vamos a hacerlo con la fórmula de Hazen-Williams. Una fórmula muy conocida de Hazen-Williams. Y para esta fórmula se realiza por tramos, ¿no? Porque vamos a hallar la pérdida de carga a cada tramo. A mayores longitudes, mayores pérdidas de carga. Entonces tenemos la longitud 1, en este caso, que va a ser, bueno, nuestro caudal de bombeo, que es 1 litro por segundo, la longitud que va a ser 380, el coeficiente de Hazen-Williams que hemos visto, tenemos que tener esa tabla. Aquí están los coeficientes de Hazen-Williams. Para tuberías de asbesto cemento, si estamos utilizando de hierro fundido, si estamos utilizando una tubería de concreto, de cobre, de acero, de lata, de PVC, de plástico. Entonces, en ese caso de PVC de 150 estamos usando. Entonces tenemos que tener todos esos datos.
Entonces seguimos. En el tramo 1 tenemos coeficiente de Hazen-Williams de 150, un diámetro que hemos escogido, que hemos hallado, y aquí ingresa el diámetro comercial, 43.40, y reemplazamos acá la fórmula, tenemos una pérdida de carga de 4.60, ¿no? 4 metros punto 60, las cuales es bien alto a diferencia de estas longitudes, que es de 20 metros y de 50 metros, que es 0.37 la pérdida de carga y 0.61. Al final se suma de los tres tramos, tenemos una pérdida de carga total de 5.57. Ahora, ¿de qué tramo a qué tramo es? Es de todo, desde la succión, la impulsión, hasta la caseta de bombeo y hasta la caseta de válvulas, hasta donde va todo el árbol hidráulico, ¿no? Entonces, estas longitudes son de todos estos tramos. Bien, hallado esto, podemos hallar la pérdida de carga por accesorios, la cual también vamos a usar la fórmula 25 por velocidad sobre 2 veces la gravedad. Tenemos para el tramo el caudal de bombeo, el diámetro, la velocidad, y hallamos la pérdida de carga por accesorios, que va a ser un total de 0.58. Entonces, teniendo una carga, una pérdida de carga y otra pérdida de carga, sumamos las pérdidas de carga finales y vamos a tener de 5.75. Entonces hemos hallado la pérdida de carga total y hallamos la altura dinámica total, que es igual a la altura geométrica más todas las pérdidas de carga totales que hemos hallado tanto para accesorio como para los tramos de las tuberías, y más la presión de salida, que es casi siempre 2 metros. Entonces nos va a ser un valor, está sumando 5.75, suman todos los valores, más la altura geométrica que hemos visto en la parte alta, ¿no? La altura estática 90 más la presión de salida, que es igual a 2 metros. Entonces, sumando todo ello, vamos a tener un valor de altura dinámica total de 97.75. Entonces, tenemos caudales, tenemos diámetros, podemos hallar ya la potencia de la bomba, ¿no? Tenemos caudal, tenemos la altura dinámica total que hemos hallado acá. Nos faltaría hallar este N, que es de acuerdo al tipo de electrobomba que estoy seleccionando, ¿no? Que se refiere ya al rendimiento. Bien, entonces la potencia de la bomba a instalar, hallando con esta fórmula, va a ser de 1.86, la potencia teórica. Y con esta potencia teórica nos vamos al catálogo y vamos a ir al inmediato superior, que en este caso va a ser de 2 HP. El catálogo puede estar en HP o en kilowatt, también pueden estar, ¿no? Simplemente hay que multiplicarlo por 0.745 para cambiarle de unidad. Entonces, para hallar este N1, que es la eficiencia del motor, y este N2, que es la eficiencia de la bomba, eso tenemos que preguntar al fabricante dentro de qué porcentaje se encuentra. 70, 85, 85 a 90. Entonces, para este caso es un 80 y un 88. Entonces, si multiplicamos N1 por N2, vamos a tener un total de 70%. Entonces, con este N calculamos la potencia de la bomba, lo cual nos resultó de 1.86 HP, y yendo al catálogo es de 2 HP, ¿no? El inmediato superior. Y por acá hay una imagen de las potencias comerciales de los motores eléctricos.
por si lo necesitan. Bien, y ahora nos vamos al plano. ¿Cómo tiene que quedar su plano? ¿Se logra visualizar? Sí, ingeniero, sí se puede visualizar. Ok, entonces este es el plano de ese cálculo que hemos hecho. ¿No? Hemos calculado los diámetros de la tubería ranurada, ¿no? Que nos salió 12 pulgadas, la tubería de ADM de 12 pulgadas, la tubería de impulsión, la electrobomba sumergible que hemos escogido, hemos seleccionado, el filtro de grava, y aquí siempre se hacemos un corte, ¿no? Para no hacerlo toda la longitud. Y en la parte de arriba, en la parte alta, bueno, el sello de concreto, la tubería de impulsión, la caseta de bombeo con todos los accesorios, la caseta de válvulas y finalmente el cuarto de cloración. Y se ve mejor acá en planta para observarlo. Desde la caseta de bombeo, todos los accesorios se van a colocar así de esta manera, ¿no? Número 1, número 2, número 3, 4, con sus respectivas leyendas para poder saber de qué se trata. El número 1 es el codo de fierro galvanizado, el número 2 es la tubería de fierro galvanizado, el número 3 es la válvula de bronce, el número 4 es el manómetro, siempre tiene que ir un manómetro, las uniones universales, ¿no? La válvula compuerta, ¿no? Estas son las uniones universales, la válvula compuerta, 5-5, siempre las válvulas compuerta van entre uniones universales, la brida rompeagua, ¿no? Las uniones universales, la válvula de bronce, y aquí es todo lo que es la caseta de bombeo y aquí viene el árbol hidráulico, la caseta de válvulas, ¿no? Casi siempre se coloca una losa de concreto en la parte baja, nunca se pone sobre el piso, y eso les va a decir seguramente el fabricante, ¿no? O sobre un dado de concreto, también o sobre una losa, lo que habitualmente se hace. Tenemos para que se visualice mejor la caseta de válvulas, se pueden hacer dos cortes, un corte B, por ejemplo, este corte B que viene a cortar toda esta parte del plano, que es la vista de aquí para mi lado izquierdo, y el corte A, ¿no? Que es de aquí mirando hacia arriba. Entonces vamos a ver cuál es el corte. Este es el corte A, donde se ven casi todos los accesorios, desde la caseta de bombeo, la caseta de válvulas y el cuarto de cloración. Y en el siguiente corte B, ¿no? Donde se ven ya la caseta de válvulas finalmente. Entonces, para no sobrecargar los planos, siempre se coloca esta numeración, pero si se va a colocar esta numeración, tiene que ir con su respectiva leyenda, ¿no? Accesorios de la línea de impulsión, accesorios de la línea de limpia y accesorios de la línea de alivio. Los diámetros de la tubería de impulsión, la válvula de aire, la tubería y accesorios de la válvula y accesorios de alivio. Entonces, tiene que estar aquí inclusive las normas técnicas vigentes para cada tipo de tubería que estamos proyectando, ¿no? Las normas técnicas peruanas, las normas técnicas ISO. Entonces, con este plano se va a hacer el requerimiento para la obra, ¿no? Por eso tiene que estar bien especificado aquí. Y aquí, bueno, es otro tipo de plano. No sé si todos ustedes en su trabajo han encontrado los planos. Por ahí el otro salón me dijo que había encontrado en imagen varios planos. Yo les dije que lo pasaran a AutoCAD, por lo menos el plano de la captación, ¿no? Si hay muchos planos de detalles,
Entonces, por lo menos el plano de la captación hay que pasarlo, ¿no? Hay que pasarlo acá. Y luego lo presentan con su membrete, con el nombre del grupo, el nombre del curso, ¿no? Y el nombre de los integrantes. Entonces, todos los que van a hacer pozo, captación de pozo, tienen que presentar de esta manera. Los que hacen de galería filtrante presentarán su captación de galería filtrante. Los que hacen manantial de ladera también presentarán su plano de manantial de ladera con algún corte y, como hemos visto en la clase pasada, creo que vimos algún plano también de manantial de ladera con sus respectivos leyendas, ¿no? Si no, no sabemos de cuál de ellos se trata. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Ingeniera, ¿y si no conseguimos las medidas A ver, voy a con el... proyectar el trabajo, a ver de una vez. A ver, primero, difícil que no consigan las medidas porque va a estar en el diseño. Los planos que les he mostrado, hayan visto ustedes el diámetro. ¿De dónde sale el diámetro? Sale del cálculo, del Excel, ¿no? Entonces, si han encontrado ustedes el cálculo, entonces simplemente hay que llevarlo a un plano, ¿no? Hay que dibujar una tubería y hay que darle forma, ¿no? Si no encontramos un plano, hay que darle forma en el CAD. Si hemos encontrado el diseño, una longitud X, entonces hay que dibujar esa longitud X en el plano. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, entonces todos los datos salen del Excel. Exactamente. Ah, ya. Todos los datos salen del Excel. En ese orden es, ¿no? No se puede dibujar un plano sin previo antes haber diseñado. Y eso es para todas las áreas, no solamente para este tipo de captaciones, obras hidráulicas, carreteras, pavimento. Todo se calcula primero y luego se pasa a los planos. Ahora, hay planos típicos, ¿no? Hay planos típicos de detalles. Entonces, cuando hay planos típicos, ya un poco más fácil cambiarle de longitudes, ¿no? Por eso uno tiene que ir guardando su backup, ¿no? Hay planos de detalles, por ejemplo, yo tengo planos de reservorios, de plantas de tratamiento, entonces, cuando ya te toque realizar algún expediente de ese tipo, ya tienes planos en backup, por lo menos, y ya vas cambiando sus longitudes, sus diámetros. No, todo nos sirve, todo nos sirve. Bien, entonces el trabajo número 2, porque el número 1 fue del inventario, ¿no? Entonces tenemos el trabajo número 2, va a constar de la carátula, primero donde se va a colocar el cuadro de porcentaje de participación y aquí va a ir todos los integrantes, todos los alumnos que han trabajado, el que ha trabajado tendrá 100%, el que ha trabajado medianamente un 50%, y el que no ha trabajado absolutamente nada tendrá un 0% de participación, ¿no? Como se hace en los expedientes, el residente tiene 100% de participación, el asistente, el maestro, ahí hay un porcentaje de participación de la mano de obra, entonces igualito vamos a ir acá poniendo quiénes participan y quiénes no. Segundo punto, el índice. Tercer punto, la introducción al tipo de captación que el grupo ha escogido. Y en el contenido va a ir la memoria descriptiva,
donde va a ir la ubicación geográfica, se va a elaborar un mapa de ubicación. Si pueden, lo pueden elaborar en ARIS, ya a estas alturas ya todos tienen que saber el programa. Entonces elaboran el mapa, entonces ponen el mapa del Perú, luego entran al departamental, provincial y luego a la localidad, ¿no? Es la forma de hacer un mapa de ubicación. Luego tenemos el clima, la superficie, la población, las vías de acceso, las características hidrológicas del lugar, la composición química del agua por si llegaran a encontrar, ¿no? Puede que no encuentren, ¿no? Entonces, esto es todo lo que se les pide. Si no llegan a encontrar, solamente pongan lo que han encontrado. El perfil estratigráfico, bueno, a veces lo ponen en la memoria descriptiva o a veces directamente en el plano. También lo van a encontrar directamente en los planos. Entonces, si está en el plano, ya no lo colocan aquí en la memoria descriptiva, ¿no? Y la descripción de las estructuras de captación. En las diapositivas les he explicado las estructuras de captación para una captación tipo pozo, ¿no? Las tuberías, el proceso de encamisetado, el filtro de grava, la tubería de columna, todo eso va aquí en descripción de las estructuras de captación. Y eso va a depender de cada tipo de captación que ustedes hagan, ¿no? Si los que hacen manantial de ladera, los que hacen pozo, cada uno es único. Luego tenemos la memoria de cálculo hidráulico. Y aquí va a estar el cálculo de la captación de agua subterránea seleccionada por el grupo, ¿no? Todo el cálculo, en este caso, si han adoptado, si han seleccionado manantial de ladera, si han seleccionado pozo o si han seleccionado galería filtrante. Entonces, todo ese cálculo que les he mostrado en Excel, por ejemplo, un caso típico de un pozo que nos sirve para abastecimiento de agua potable. Y entonces, ese es un caso típico, ¿no? Entonces, de igual manera, ustedes pondrán todos los cálculos aquí. Entonces, esta memoria de cálculo hidráulico va a estar en Excel, entonces, ¿no? Esta memoria descriptiva va a estar en Word, luego lo pueden pasar a PDF. Punto 5, conclusiones de su tipo de captación. Ahí pondrán pues, la captación de agua subterránea, tiene un caudal de tantos litros por segundo, nos salió una potencia de la bomba tanto, hemos escogido la electrobomba tipo tanto, ¿no? Y así. Y luego pondrán el uso, en este caso para este ejemplo es para agua, para abastecimiento, ¿no? Para abastecimiento de agua potable. Entonces, ¿para qué es su captación? ¿Para qué tipo? Doméstico, industrial, riego, ¿qué es? Entonces, ustedes supondrán recomendaciones para la captación, tal vez operación y mantenimiento, que es una de las recomendaciones que se coloca a menudo. La bibliografía de donde han obtenido la captación que han escogido. Y luego los planos que pueden ser en AutoCAD o en PDF. Si lo tienen en AutoCAD, lo pasan a PDF, ¿no? Si quieren presentarlo en CAD, lo presentan en CAD, no hay problema, ¿no? Porque tengo la versión 2021, así que la versión en que van a presentar es los que presentan en CAD máximo hasta la versión 2018. Si es del 2015, ya mi AutoCAD no lo va a abrir. En todo caso, para evitar versiones en PDF. La fecha de presentación va a ser el próximo viernes, el día como hoy, el viernes 27, máximo a las 18 horas. Entonces, aquí se va a presentar la memoria descriptiva en PDF, lo hacen en Word, obviamente, luego lo pasan a PDF, luego la memoria de cálculo hidráulico en Excel y finalmente los planos, ¿no? Las conclusiones, todo eso en PDF, ¿no? Entonces van a ver como 3 documentos, ¿no? Entonces, esos 3 lo van a cipiar. WinRAR, no sé qué programa de comprimir utilicen y luego lo suben. Ahora voy a programar este trabajo académico número 2, ¿no? Solamente un integrante del grupo que lo suba
con la respectiva carátula. Entonces, suficiente para poder revisar. Bien, ¿alguna consulta del trabajo? ¿Está bien el tiempo o desean en menos tiempo? Tal vez ya lo tienen avanzado. Ingeniero, buenas noches. Sí, tenía una consulta con respecto a la memoria de cálculo hidráulico, entonces lo puedo presentar en Excel y ya no habría necesidad de pasarlo a ese Word, ¿verdad? Solamente en Excel. ¿Es correcto? Ya, gracias, En ingeniero. este orden hay que ir, por favor. Carátula, índice, introducción, memoria descriptiva, Word, memoria de cálculo, Excel, conclusión, recomendaciones, bibliografía, perdón, se movió, Word, y aquí AutoCAD o PDF, ¿no? En ese orden hay que presentar. Bien, entonces creo que está bien para el viernes. ¿O desean Ingeniero, una presentarlo consulta. ¿Va a ser, el lunes o el martes? Ah, ese trabajo no se va a exponer por el tema del tiempo, ya nos quedó corto el tiempo. Entonces, la próxima semana arrancamos con la unidad 3. Entonces, este trabajo solo se va a presentar. ingeniera, disculpe, va a ser entonces 3 documentos, ¿no? El Word, el Excel y el PDF, ¿no? Ah, es correcto. Ok. Hay que sipiarlo, comprimirlo en ese orden, no se olviden. Así en este orden que está puesto el trabajo. Entonces, ahora voy a ir programando.
Delegado, ¿le apareció la tarea? Sí, ingeniera, sí apareció. Se puede descargar, ¿no? El trabajo. Sí, estoy entrando y sí, normal, sí puedo. Ok, entonces seguramente todos también pueden descargar. Entonces está la fecha de vencimiento el viernes, el día como hoy, 27 de enero a las 18 horas. Ingeniera, Entonces, disculpe, no sé si podría, ¿cómo se llama?, subir el Excel y, la diapositiva que hicimos hoy día. claro, ahora mismo lo subo. Ok, un favor, ingeniera. Bien, entonces para terminar ya con la unidad 2, vamos a ver el reglamento de la calidad de agua para consumo humano, que es lo que todos los proveedores de agua para consumo humano tienen que cumplir. Y aquí tenemos nuestro reglamento de la calidad de agua para consumo humano con los anexos 1, 2, 3 y 4. Y ahí vamos a encontrar todos los artículos de las autoridades competentes, la vigilancia sanitaria que realizan en cada sistema de abastecimiento, cuáles son las penalidades si no cumplen. Y vamos a ver un pequeño resumen. ¿Quién será nuestro proveedor de agua? En Lima Metropolitana, Sedapal, exactamente. Entonces, Sedapal tiene que cumplir con estos anexos 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces vamos a ver cuáles son. Bueno, los campos de acción, en qué puntos realiza el monitoreo, en este caso DIGESA, a través de sus
puestos de salud, centros de salud de cada población. En este caso, aquí tenemos DIGESA, ¿no? Ente rector, el Ministerio de Salud. ¿En qué puntos? En la fuente, en la captación, en la planta de tratamiento, en el sistema de distribución y hasta en la primera casa, ¿no? Se realiza este monitoreo. Tenemos la fuente en el río, puede ser una captación de agua subterránea, como lo que estamos viendo, una captación de agua superficial, luego pasa a una planta de potabilizadora o una PETAP llamado, luego al reservorio y luego tenemos a las redes de distribución, a las redes primarias, las redes secundarias, finalmente nos llega el agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema de abastecimiento? Es un conjunto de estructuras que conducen el agua desde la fuente hasta los usuarios. ¿Cuál es el objetivo principal? Que esta agua llegue inocua, lo que quiere decir libre de patógenos, los cuales nos puedan afectar a nuestra salud. Los indicadores de la calidad de agua tenemos analítica y de tipo infraestructura analítica, y aquí tenemos todos los parámetros que se tienen que cumplir, tanto parámetros microbiológicos, físico-químicos, inorgánicos y orgánicos, los cuales están estipulados en el anexo 1, 2, 3 y 4. Pero también al verificar la calidad hay que ver a nivel de infraestructura, ¿no? Cómo está ese reservorio por dentro, cómo están esas unidades de tratamiento de la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Entonces hay que realizar una inspección sanitaria a la parte de infraestructura. Y hay otros indicadores también para evaluar todo el tema de abastecimiento, como es la continuidad del servicio, la cantidad, la cobertura, si se está cumpliendo con lo que se ha diseñado y los costos. Entonces, ¿qué más nos dice nuestro reglamento de calidad de agua para consumo? Acá tenemos algunas definiciones, algo de teoría para que ustedes lean, se los voy a dejar, qué es agua cruda, qué es agua tratada, qué es agua de consumo humano, qué es cloro libre residual, que es un proveedor del servicio de agua para consumo humano, que es toda persona natural o jurídica, junta administradora, también hay JAS, ¿no? En las zonas rurales. Entonces, cualquiera que provea de agua para consumo humano es el que tiene que cumplir con este reglamento. Otras definiciones importantes también, que aquí les dejo para que ustedes lo lean, que son los parámetros microbiológicos, que se refiere a todos los indicadores de contaminación de microorganismos patógenos, parámetros organolépticos inorgánicos, parámetros de control obligatorio, parámetros adicionales, proveedores de servicio, sistemas de tratamiento de agua, supervisión y surtidores, que son puntos de abastecimiento autorizados por la autoridad. Entonces, este reglamento de la calidad de agua para consumo humano que actualmente lo utilizamos, ¿no? Se aprobó con Decreto Supremo 031/2010, ¿no? Y antes, ¿o qué normas apoyaron a la creación de este reglamento? La Ley General de Salud del 97 y la Ley General de los Servicios de Saneamiento del 94, ¿no? Estas dos apoyaron para que se cree de esta manera el reglamento de la calidad de agua hoy vigente. Este reglamento de la calidad de agua consta de 4 anexos. El anexo 1, límites máximos permisibles de parámetros microbiológicos y parasitológicos. El anexo 2, límites máximos permisibles de parámetros de calidad organoléptica. El anexo 3, límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos. Y el anexo 4, de parámetros radiactivos. Entonces vamos a ver cada anexo. Bueno, algunos artículos de importancia, como es el caso del artículo 34, donde vemos los requisitos sanitarios para un sistema de abastecimiento, sea un sistema existente, sea nuevo, sea ampliación o mejoramiento, todos deben contar con un registro de sus fuentes.
registro de todo su sistema de abastecimiento, su autorización sanitaria del sistema de tratamiento y el plan de control de calidad que siempre se va actualizando, ¿no? A fin de que garantizar la inocuidad del agua de consumo humano para la protección de las personas. Otro artículo relevante, el registro de sistemas de abastecimiento. Entonces, la DIRESA, la DESA, la DIRIS, es responsable dentro de su jurisdicción de otorgar estos registros, ¿no? Registro de las fuentes de consumo humano. El expediente de registro tiene que ser otorgado por la DIRESA, la DIRIS, la GRS. Entonces, ellos van a ser los que van a revisar todo ese expediente. Bien. El artículo 37, el 38, el 39, que habla de autorización sanitaria para estaciones de surtidores, camiones cisterna, el otro para registro sanitario de desinfectantes, vigencia y renovación. No es que esta autorización sea para siempre, no, entonces tiene una vigencia de 2 años, ¿no? Primero una vigencia de 4 años contados a partir de su otorgamiento, con excepción, si hablamos de surtidores y cisterna, tiene una validación hasta 2 años y luego se tiene que renovar y para eso tiene que presentar un plan de control de calidad, ¿no? Otros artículos, obligaciones del proveedor. En este caso, como su compañera lo mencionó, en este caso de Sedapal, que es nuestro proveedor de agua para consumo humano y tiene todas estas funciones: suministrar agua para consumo, cumpliendo con los requisitos físicos, químicos, microbiológicos y parasitológicos, controlar la calidad del agua, inscribirse en los registros de la autoridad de salud que los administra, colaborar en las acciones de protección y recuperación de las fuentes hídricas, informar a la autoridad de salud, obtener los registros y demás funciones que tienen que cumplir todos los proveedores, todas las EPS de todas las provincias, ¿no? de todo el Perú. Tenemos las normas que contribuyen al cumplimiento del reglamento, otras normas que han apoyado al reglamento de la calidad de agua para consumo humano, la norma sanitaria para el abastecimiento de agua a través de camiones cisterna, la guía técnica para la implementación, operación y mantenimiento del sistema de tratamiento intradomiciliario, algunas resoluciones ministeriales del MINSA acerca de los planes de control de calidad, programas de adecuación sanitaria o llamados PAS, procedimiento para la declaración de emergencia. Entonces, todas estas normas han contribuido al cumplimiento del reglamento de la calidad de agua para consumo, hoy vigente, ¿no? Entonces, dijimos que este reglamento consta de 4 anexos. El anexo 1 de parámetros microbiológicos y parasitológicos. ¿Quiénes son esos parámetros? Las bacterias coliformes, el Escherichia coli, las bacterias coliformes termotolerantes, los huevos y larvas del mintos, los virus, organismos de vida libre, cada parámetro con su unidad de medida, UFC, unidades formadoras de colonia, cada 100 mililitros a 35 grados, con su límite máximo permisible que es de 0, no debe existir en el agua, salvo las bacterias heterotróficas que hasta 500 UFC. El anexo 2 de parámetros de calidad organoléptica, parámetros que podemos sentir como el olor, sabor, color, turbiedad, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, cloruros, sulfatos, amoníaco, manganeso y todos estos parámetros tenemos aquí. En esta unidad 2, la unidad de medida en miligramos por litro, ¿no? Turbiedad en UNT, unidad nefelométrica de turbidez. Cada parámetro con su límite máximo permisible. Bien, entonces, al momento de monitorear, no tiene que pasar de estos límites máximos permisibles, ¿no? Si pasan, entonces, ahí vamos a ver qué se hace, ¿no? Se tienen que adjudicar a un PAS, a un plan de adecuación sanitaria. El anexo 3 de límites máximos permisibles de parámetros químicos inorgánicos y orgánicos.
En inorgánicos tenemos a todos los metales, ¿no? Antimonio, cadmio, cloruro, clorito, clorato, cromo, flúor, mercurio, con su respectiva unidad de medida en miligramos por litro. Se miden los metales, cada uno con sus límites máximos permisibles, que son mínimos, ¿no? 0.0, 0.010, 0.007. Entonces, máximo se debe encontrar cuando se hace el monitoreo. Entonces, si no se cumple con estos valores, entonces hay sanciones, pero primero hay que ver si pasan por un PAS, ¿no? Entonces, parámetros inorgánicos, parámetros orgánicos también, ¿no? Como el trialometano, el benceno, el clordano, entre otros, unidad de medida, miligramos por litro, y límite máximo, con su límite máximo permisible cada parámetro. El anexo 4 de parámetros radioactivos, ¿no? La actividad global alfa, la actividad global beta, ¿no? Cada uno con su respectivo límite máximo permisible. Ahora, ¿quiénes son las autoridades competentes para la vigilancia sanitaria, para el monitoreo? Tenemos como ente rector el ministerio, ¿no? Como ente rector el Ministerio de Salud, a través de sus DIGESAs, DIRESA, DISA, ¿no? Porque está descentralizado, ¿no? La DIGESA diseña la Política Nacional de la Calidad de Agua, norma la vigilancia sanitaria, procedimientos, requisitos. Ellos, ¿no? Hicieron los protocolos de los planes de control de calidad, elaboran guías, directivas, supervisa, fiscaliza. Inclusive ahora por el COVID hay estudios epidemiológicos, ¿no? En su página web. Entonces, es una de sus funciones. Entonces, como está descentralizado a nivel de todo el Perú, su función es la vigilancia sanitaria a los sistemas de abastecimiento de agua. Entonces, pueden monitorear fiscalización, otorga y administra registros, aprueba el plan de control de calidad de agua, declara la emergencia sanitaria. Bien, la siguiente autoridad competente es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quien establece los planes, programas, proyectos de abastecimiento, ¿no? Los cuales tienen que cumplir con este reglamento de calidad de agua. La siguiente es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, que es la SUNAS, las cuales tienen que supervisar el cumplimiento del reglamento de la calidad de agua a todos sus proveedores, ¿no? Quiere decir a todas las EPS, ¿no? Incluida Sedapal, que es considerada como una EPS grande, ¿no? Porque estas se clasifican en EPS grandes, medianas y menores. EPS, las Sedapal es considerada como una EPS grande. Luego tenemos los gobiernos locales, provinciales y distritales, los cuales también tienen que supervisar el cumplimiento de este reglamento de calidad de agua en los servicios de su competencia. Y vemos que en las municipalidades hay un área que es el ATM. Entonces, a través de esta área ATM son las que supervisan el cumplimiento del reglamento de calidad de agua, ¿no? Entonces, en este orden, en esta jerarquía, es como todas estas autoridades se encargan de la gestión de la calidad de agua para consumo humano. Bien, estas son otras de sus funciones. Y antes de que existiera el reglamento de la calidad de agua para consumo, teníamos el reglamento del año 46, que es el reglamento de los requisitos oficiales físicos, químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida, ¿no? Entonces, este reglamento se reemplaza por este nuevo reglamento de calidad de agua con todos sus respectivos títulos, título 1 hasta el título 10. Sus lineamientos de este reglamento: primero, la prevención de enfermedades transmitidas de origen hídrico, ¿no? La aplicación de los requisitos sanitarios que garanticen un agua segura, un agua limpia, un agua libre de patógenos. La calidad de servicio
mediante procesos adecuados, tanto de tratamiento, distribución, almacenamiento en el reservorio. Control de la calidad del agua para consumo humano, basado en un análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿no? Que son los puntos de monitoreo. Derecho a la información de la calidad del agua y la promoción y educación, ¿por qué no? También uno de los lineamientos. Otras líneas de acción como la vigilancia sanitaria, los estudios epidemiológicos, la fiscalización, los registros y autorizaciones de las fuentes del sistema de abastecimiento, que son otras líneas de acción. ¿Qué es la vigilancia sanitaria? Entonces, la vigilancia sanitaria es la sistematización de un conjunto de actividades que realiza la autoridad de salud como ente rector, donde se identifica y se evalúan los factores de riesgo que se presentan en los sistemas de abastecimiento de agua desde la primera unidad, es decir, desde la captación hasta la entrega final al usuario, ¿no? Con la finalidad de proteger la salud de las personas. Entonces, ese es el concepto de vigilancia sanitaria y esto se realiza a través, ya que está descentralizado, a través de sus redes de salud, o si hablamos de zonas urbanas, a nivel nacional de DIGESA, a nivel regional de las DISA, DIRESA, DESA, y a nivel local de las redes de salud. Contamos con 149, microredes con 780, puestos de salud 6.096 y los centros de salud 1.390. Algunas normas que apoyan los procesos de vigilancia sanitaria de la calidad del agua. Por ejemplo, tenemos las directivas de la DIGESA, donde estipulan los procedimientos para la toma de muestra, ¿no? En los puntos críticos de control, de preservación, conservación, transporte, almacenamiento y recepción, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿cómo se realiza eso? Entonces, la autoridad de salud, dentro de su jurisdicción, ¿no? Si es DESA, DIRESA, entonces ellos hacen una visita inopinada a las empresas prestadoras, ¿no? Entonces, en los puntos críticos de control, que son en la captación, en la fuente, en la planta de potabilización, en el sistema de distribución, en el reservorio, en el sistema de distribución y hasta en la última casa, ¿no? Entonces, esos son los puntos críticos los cuales ellos analizan. Entonces, van, toman su muestra, a veces avisan o a veces es inopinado, ¿no? No avisan. Entonces, van los físicos, microbiólogos, químicos encargados, van, toman su muestra, ¿no? Y analizan. Algunos parámetros se miden in situ, como los parámetros que se pueden medir, pH, temperatura, ¿no? Con el multiparamétrico, oxígeno disuelto tal vez. Y algunos parámetros como son los metales que necesitan aparatos de absorción atómica se lleva al laboratorio. Entonces, ¿y esto para qué? Para que comprueben si está cumpliendo con el anexo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Con los parámetros microbiológicos, físico-químicos, inorgánicos, orgánicos. Entonces, y aquí tenemos dos puntos. Cumple o no cumple con los límites máximos permisibles. Entonces, si cumple con los límites máximos permisibles, ¿no? Sacaron la muestra, analizaron y cumple con los anexos, entonces quiere decir que no requiere un plan de adecuación sanitaria, no requiere un PAS, entonces se le autoriza, se le da la autorización, se registra las fuentes, registro del sistema de abastecimiento de agua para consumo. Pero si no cumplen con los anexos 1, 2, 3 y 4, entonces quiere decir que requiere de un PAS, requiere de un proceso de adecuación sanitaria y para eso se tiene que realizar un diagnóstico de todo su sistema de abastecimiento. ¿Por qué no está cumpliendo?
Tal vez necesita una nueva infraestructura, un cambio de tecnología de tratamiento, algo que requiere mayores inversiones, pero que sea oportuno para que cumplan con los anexos 1, 2, 3 y 4. O tal vez se establecen medidas de adecuación, mejoras a ese sistema de abastecimiento para que pueda cumplir con los anexos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, requiere un PAS. Entonces, este PAS se les da un tiempo de 2, 3 años para que ellos puedan cumplir. Ahora, si no cumplen con esto, se establecen sanciones como son las infracciones leves, graves y muy graves, que son las multas que van desde 1 OIT, si son leves hasta 5 OITs, si son graves de 6 OIT hasta 15 OIT, y si son muy graves, que generan demasiadas consecuencias y riesgo a la salud de los consumidores, se va hasta los 30 OITs. Entonces, primero, antes de llegar a este término, primero se les da la oportunidad de adjudicarse a un PAS, ¿no? A un plan de adecuación sanitaria, y se les da un tiempo para que ellos puedan cambiar su infraestructura mediante un informe de diagnóstico. Ellos puedan saber qué está pasando, por qué no están cumpliendo con los anexos. Para eso hacen una evaluación de los riesgos y puntos de control. Y para escoger esto, primero hay que hacer un checklist de todos los eventos peligrosos, posibles eventos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Luego se aplica la matriz a cada peligro identificado, se caracteriza y se ve si el riesgo es aceptable o no es. Si es aceptable, entonces el peligro no es significativo para la salud. Entonces, si no es, se monitorea conforme al procedimiento que siempre se ha hecho. Pero si no es aceptable, el peligro es significativo para la salud, entonces hay que aplicar gestión de riesgo a esos puntos críticos de control, ¿no? O a esos posibles eventos que se han colocado, ¿no? Se establecen límites críticos, medidas de control correctivos. Y bueno, si no se cumple con todo esto, primero suspensión temporal de servicio a ese proveedor de agua para consumo humano porque no está cumpliendo, nos está dando un agua con demasiadas concentraciones de parámetros, por ejemplo, inorgánicos, orgánicos, entonces hay una suspensión temporal de servicio. Hay un cierre parcial del sistema de tratamiento, de distribución de agua, ¿no? Se comunica a la población que no se tiene que beber ese tipo de agua, ¿no? Y luego ya de haber hecho todo esto, se imponen las multas, ¿no? De acuerdo a las infracciones que van desde 1 OIT hasta 30 OIT, ¿no? Pero casi siempre no se llega a esto, sino que se llega a un PAS, ¿no? Todas las EPS que no cumplen se adecúan a un PAS, a un plan de adecuación sanitaria, y aquí se quedan. A veces se les da 6 meses, 1 año, de acuerdo a su observación, ¿no? Si su observación ha sido mínima, tal vez un cambio, o tal vez ha sido la cloración que les ha fallado, como muchas veces sucede, ¿no? No se le da buena capacitación en lo que es cloración y a veces fallan en su dosificación, y por ahí salió un poco más encima el anexo 1 de parámetros microbiológicos. Entonces por ahí la capacitación, y ya el próximo monitoreo ya ellos cumplen, ¿no? con este anexo 1 de parámetros microbiológicos. Entonces, hay que ver, cada EPS es en particular cada caso. Algunos necesitan, por ejemplo, un lavado de filtros. El filtro está colmatado, ¿no? Entonces hay que ir lavando. Entonces necesitan lo que es operación y mantenimiento, necesitan cambio de antracita, necesitan un lavado, ¿no? A veces algo está pasando con el floculador, con el sedimentador, con las placas paralelas, que muchas veces sucede, ¿no? Se atrofian, se llenan de moho, necesitan mantenimiento. Entonces, por eso es que las plantas de tratamiento de agua potable se diseñan por módulos, mientras que una se está limpiando, se está desinfectando, la otra se va usando, porque la población no se puede quedar sin agua. Entonces se diseña módulo 1, módulo 2, así, ¿no?
Entonces, va a depender de cuál ha sido el informe del diagnóstico, por qué no están cumpliendo. Y como les dije, las EPS siempre se adjudican de un pas, ¿no? Prefieren llegar hasta aquí y tratar de solucionar su problema antes de cualquier infracción, cualquier multa o cualquier cierre de todo su sistema de tratamiento, ¿no? Sistema de abastecimiento. Bien, esto ya lo vemos más a fondo de saneamiento, ¿no? Bien, entonces eso es todo por hoy. ¿Alguna consulta hasta aquí? Buenas noches, ingeniera. Sí, dígame. Una consulta respecto a las ATM de las municipalidades. ¿Hasta dónde es su jurisdicción o hasta dónde ya tienen que darle el paso a la ANA? A ver, el ATM se presenta primero para pequeñas poblaciones. El ANA ya tienen otras funciones, o es que están cumpliendo la misma función en su localidad. No, solo que me pareció, no entendí bien el caso de las ATMs. Sí, las ATM son creadas, áreas técnicas municipales, más para ver este proceso de cloración. Es el programa que ha creado el Ministerio de Vivienda para ver el tema de cloración. Entonces, ahí los profesionales que trabajan, que son ingenieros sanitarios, ambientales, van a esas localidades, ¿no? A esas zonas rurales, para hacer la dosificación química del cloro. Entonces, no tiene que ver nada con el ANA, no tiene por qué hacer ese cálculo de dosificación de cloro, ¿no? El ANA no tiene esa función. El ANA es otro tema de registro de fuentes, registro de caudales de tipo de captación. En cambio, el ATM no. El ATM tiene la jurisdicción dentro de una localidad X de pocos habitantes, por ejemplo, y más se ha creado con esa finalidad bajo este programa de cloración por goteo. Hay otro programa del Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Del Ministerio de Vivienda. Por eso, más que todo. Bien, ingeniera, muchas gracias. Pero siempre las EPS van a ser las que nos controlen, ¿no? Finalmente. Y a veces donde la EPS no tiene jurisdicción, van a ser los HAS. Pero ¿qué pasa con los HAS? Ese es un tema también, que no todas las HAS están bien conformadas y no todas las HAS tienen operarios calificados. Entonces, por ende, no nos van a brindar un agua segura para consumo humano, apta y segura para consumo humano, ¿no? En muchas localidades donde son administradas por HAS, ahí nada más vamos al puesto de salud, hay muchos niños enfermos justamente por este tema de que no saben administrar, ¿no? O no es que no saben, sino tal vez necesitan alguna capacitación para que ellos puedan asumir esas labores, ¿no? Por eso es que la EPS los absorbe a esas HAS, los absorbe en muchos de los casos, porque la EPS ya son empresas prestadoras de servicio más grandes, ¿no? Tienen el área operativa, el área de diseño, que ve todo ese tema de ampliaciones, mejoramiento, realizan expedientes técnicos dentro del área de diseño y ejecución de obras. Tiene un área de mantenimiento, de operación, un área de catastro. Entonces son más grandes y por tanto inclusive reciben presupuesto de OTAS, ¿no? Que es el Organismo Técnico de Agua y Saneamiento. Entonces, de todas maneras,
conviene ser administrados por una EPS. Profesora, Sí, dígame. es normal que cuando hacen la cloración en los caños aparezcan en exceso. ¿Es normal o es porque han incumplido algo? Algún punto de que usted acaba de mencionar. Porque en lugares así rurales, cuando hacen la cloración, muchas veces en los caños aparece así muy cargado. Y no solo es por ese día, sino por varios días. ¿Es normal eso? Sí, a veces sucede eso y eso tiene que ver ya con la dosificación o porque tu casa está muy cerca del reservorio. Muchas veces ocurre, ¿no? Cuando estás en obra y las obras están, o las viviendas donde te estás hospedando para ese proyecto está muy cerca, entonces eso ocurre. Porque el cloro se va perdiendo, de acuerdo al recorrido en la tubería, se va perdiendo. Por eso es que la autoridad de salud mide hasta la primera casa y hasta la última casa el cloro residual, ¿no? Que finalmente tiene que cumplirse el valor de cloro residual. Porque de todas maneras siempre hay que poner un poquito en exceso. ¿Por qué? Porque el cloro se disipa, ¿no? Entonces no podemos asegurarnos con una dosificación así, sino que para eso se tiene que medir el cloro residual hasta la última vivienda. Pero eso es unos días nada más, de ahí a todo normal, ¿no? Salvo que haya habido una sobredosificación, y ya ese es otro tema, ¿no? Profesora, otra pregunta. ¿Es bueno o malo que algunas fuentes de agua, en este caso un manantial, que cuando hacen hervir la población no forme el carbonato de calcio? ¿Eso es bueno o es malo que no forme eso? ¿No? Me han preguntado. Bueno, para lo que es salud, a ver, vamos a ver, carbonato de calcio para el... El que lo dicen el sarro, ¿no? Hacen hervir su agua. Exacto. Sí, Ujú. muchas veces ocurre. Dicen, por ejemplo, antes su fuente de agua era de un ojo, ¿no? Un tuquial, y Ujú. hubo un derrumbe y fue tapado esa parte y ahora están consumiendo agua de una captación de un manantial, pero dicen que el agua de esa captación, de ese manantial, ellos hacen hervir y no forma el sarro y preguntan si eso es bueno o malo. No es que sea tan bueno. Bueno, en nuestro reglamento ustedes han visto. A ver, vamos a entrar en la diapositiva. Hay que ir al límite máximo de lo que es carbonato, ¿no? Carbonato de calcio, que es la dureza total. A ver, voy a proyectarlo otra vez. En nuestro reglamento de calidad de agua tenemos dureza total expresada en miligramos de carbonato de calcio. Está máximo hasta 500 miligramos por litro. Entonces, ese sarro que se forma, al medir ese sarro, puede ser aceptable, ¿no? La dureza total hasta 500 miligramos por litro. Pasado esto, entonces nos quiere decir que sí va a causar alguna, pero que tenga entendido, no causa daños como son otros parámetros inorgánicos y orgánicos que son más peligrosos, ¿no? Ahí ya, profesora. Gracias. Entonces, usted puede ir a medir, por ejemplo, el carbonato de calcio, si estamos dentro de los límites máximos permisibles. Aquí está hasta 500.
Bien, ¿alguna otra consulta? Ya tienen programado el trabajo, entonces no se olviden de anexar el trabajo en ese orden que se les he presentado. Y solamente un integrante del grupo, ¿no? Para no llenar mucho el Teams, solo un integrante del grupo puede cargarlo con la respectiva carátula, ¿no? Para saber quiénes son. Bien, también tienen ya las diapositivas. Ya he subido las diapositivas de la clase el día de hoy, inclusive la de calidad de agua. También, ¿no? Ahí tienen las autoridades competentes, ya saben, si algo pasa, si ustedes se enferman, pueden pedir el reporte al Ministerio de Salud o en su jurisdicción, en su localidad, a la DIRES, a la DISA, ¿no? Por eso es necesario que sepan quiénes son las autoridades competentes de la vigilancia sanitaria, ¿no? Y la calidad de agua, el reglamento de calidad y sus anexos que todos los proveedores tienen que cumplir, sin excepción, sean HAS, sean EPS. Todos tienen que cumplir. Bien, entonces ahí les dejo las presentaciones, les dejo el Excel también del diseño del pozo, de la línea de impulsión, lo que hemos visto el día de hoy. Bien, entonces si no hay consultas, paso a retirarme. Que tengan todos buen fin de semana. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera. Gracias. profesora. Hasta la próxima semana, ingeniera. Cuídese mucho.